Muy buenas, estimados vecinos, amigos, compañeros, camaradas, distintos sectores que nos ven. Primero, desearles que este año 2025 sea un buen año para cada uno de ustedes. Esperamos que este año se vayan concretando algunos de los proyectos personales, pero también lamentando que los problemas del año 2024 como país nos estén persiguiendo y también los tengamos ya instalados el presente año. Este año nuevamente estamos viviendo la ola de delincuencia, la ola de sicariato, de asesinatos, de los distintos problemas crónicos, estructurales que ha vivido el país, producto de un grupo que se ha encaramado en el poder, al cual llamamos coalición mafiosa, que ha hecho un pacto que le permita copar el conjunto de instituciones, tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional. Ahora han logrado de una vez instalar su Junta Nacional de Justicia, la que se va a encargar de nombrar a todos los jueces y fiscales del país. Entonces estamos entrando en un año difícil, complejo, pero también decisivo para el conjunto de las fuerzas democráticas, para poder encaminarnos a buscar la derrota de esta coalición mafiosa, de estos grupos que, como ya lo hemos informado en varios cantaclaros anteriores que hemos desarrollado en el año pasado, muchos de estos que han adquirido poder político provienen de las diversas economías delictivas: la minería ilegal, la trata de personas, el lavado de activos, el contrabando, las universidades bambas y diversas formas de expresión de estas economías que han logrado encaramarse al poder y que ya decíamos el año pasado, que han logrado tanto poder político que han también derrotado a la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, extendiendo el plazo al Reinfo por 6 meses más para el desarrollo de la minería ilegal. Entonces estamos entrando en un año difícil, decisivo, importante para el futuro de nuestro país, y creo que todos tenemos que tener conciencia de que lo que hagamos este año va a depender mucho del futuro de nuestro país. Lo que podamos hacer las fuerzas democráticas, los distintos sectores este año para cambiar nuestro país, va a depender el futuro de nuestro país. Estamos obviamente por eso esperanzados en que las fuerzas democráticas, los sectores progresistas, los sectores nacionalistas, empiecen a trabajar con seriedad un proyecto de salida de esta crisis. Porque si no, vamos a tener proselitismo, sicariato y conservadurismo como expresiones centrales de la crisis de esta coalición mafiosa, y este 2025, en lugar de buscar los caminos de salida de la crisis, vamos a entrar a una lógica de profundización y la normalización de estas formas de expresión en la política que lamentablemente nos están llevando a la situación en la que estamos. Por eso, para nosotros es muy importante no normalizar lo anormal. Esto no es normal lo que viene ocurriendo en nuestro país. No debe ser normal. No debemos aceptarlo. Debemos tener la capacidad de indignarnos y movilizarnos frente a lo que viene ocurriendo en nuestro país. Ya tenemos en menos de 3 semanas más de 100 muertos en nuestro país. Tenemos una coalición mafiosa que ha pretendido normalizar esto. Y bueno, ayer el ministro del Interior decía, bueno, acá en Perú se mueren 100 cada mes, en México se mueren 3.000, en Colombia se mueren 1.000. Y entonces, ¿cuál es el problema? No estamos tan mal. O sea, no es posible que a esa situación nos quieran llevar estas clases dominantes, estos sectores que gobiernan el país, a que nosotros aceptemos la muerte de cientos, miles de peruanos, como ya ha pasado el año pasado, que hemos superado todos los récords de muertes por año, más de 2.000 muertos, mejor dicho, durante el año pasado. Entonces, ese es un tema que nos parece importante tenerlo claro. Y lo que estamos descubriendo, y lo que se está descubriendo, lo que se está tratando de ocultar, son hechos realmente preocupantes, indignantes. Por ejemplo, hemos descubierto, por la opinión pública estamos enterados, que el servicio parlamentario también tenía su servicio sexual propio. Había instalado lo que muchos le llaman Congreso de la República, había instalado al interior trabajadoras sexuales que, con fines de satisfacer las necesidades sexuales de los congresistas, se habían instalado dentro del Congreso con contratos pagados por el Estado peruano, pagados por el Congreso de la República, que para eso sí ellos elevaron su presupuesto, a diferencia de los otros sectores del Estado, elevaron su presupuesto a niveles siderales en términos del gasto público, para incrementar sus beneficios, sus favores y los distintos mecanismos que vienen siendo utilizados por ellos.
Estos señores, para eso, para proteger eso y todo lo que han venido haciendo con Qualiwarma, que han dado comida basura a nuestros niños, no han tenido ningún temor en asesinar a personas. Han asesinado a Andrea Vidal, han asesinado a Nilo Burga para ocultar sus fechorías. Y esto no está siendo todavía investigado con la debida profundidad. Incluso informes del Congreso, emitidos por su sala de prensa, han pretendido decir que la señora Andrea Vidal no era el blanco, sino el blanco era el chofer que conducía el taxi. Han pretendido de alguna manera ocultar la verdad y dar por concluida un Congreso que no investiga nada, un Congreso que no trabaja adecuadamente para el país. Ha sido un Congreso que no ha tenido ningún empacho en utilizar al Congreso de la República para ocultar sus fechorías, ocultar sus asesinatos, ocultar las muertes que son ocasionados producto de su insensatez, de su incapacidad, de su total ineficiencia. Tienen un plan, obviamente, de ocultamiento de los delitos. Han matado también al gerente de Frigoinca, principal implicado en los casos de Qualiwarma. Como todos ya sabemos, los problemas que ha ocasionado en términos de niños con respecto al derecho a la alimentación, a los daños a la salud física de los niños. Muchos niños de Puno tuvieron graves problemas de salud producto de los alimentos que habían ingerido, que eran mal logrados. Le estaban vendiendo basura, le estaban, mejor dicho, dándole de comer basura a nuestros niños, y frente a eso, el Congreso, en lugar de censurar al ministro del MIDIS, lo que ha hecho es simplemente dejarlo en su puesto. En lugar de censurar a ese ministro de Interior incapaz que tenemos nosotros ahora, han dejado en su puesto. ¿Y qué hemos tenido en estos días? Han volado el local del Ministerio Público de Trujillo. Han volado el local del Ministerio Público de Trujillo y ha ido, cual peliculina, todos estos señores a Trujillo a personarse al lugar para que, como supuestamente van a solucionar el problema. Han dicho que van a dar de baja a 100 policías que supuestamente estarían implicados. ¿Acaso los 100 policías recién los han descubierto? O sea, ya sabían antes que podían tener algunas complicaciones con respecto a las redes delictivas que existen en Trujillo. Pero recién toman las medidas y habrá que ver si esas medidas son las medidas que deben desarrollarse, pero lamentablemente tenemos una respuesta totalmente inadecuada de parte de nuestro Estado, y tenemos que el Estado además le sigue brindando protección jurídica a los delincuentes. Le sigue dando protección jurídica a los delincuentes, tanto de los delincuentes del gobierno y del Congreso, como a los delincuentes de las calles. Le sigue dando protección jurídica, manteniendo, mejor dicho, una norma que elimina la detención preliminar. ¿Cómo es posible que el gobierno, que en lugar de promulgar la norma que restituía la detención preliminar, haya postergado a cerca de 30 días reales, no 30 días hábiles, sino 30 días reales? La norma se dio el 14 de diciembre, donde se decía que se restituía la detención preliminar, y recién ha sido observada el 15 de enero. O sea, han 30 días para observar las normas, no para promulgarlas, y que ahora dejarle al Congreso que vea si sigue con la norma, si marca una posición a favor de la norma, o se va a dedicar a estudiar. Y ya nos han dicho los congresistas, particularmente el señor presidente de la Comisión de Justicia, que es de Perú Libre, nos ha dicho que van a abrir foros, van a abrir debates, van a haber conversaciones, para ver si aceptan las observaciones o no del Poder Ejecutivo y si hacen una mejor norma. Mientras tanto, ¿qué pasa? Los delincuentes salen libres, los delincuentes no son detenidos, los delincuentes son citados cuando se averigua que han cometido delitos, porque solamente se les puede detener infraganti. Si no se les encuentra infraganti, no se les puede detener, solamente son citados para que bajo la comparecencia puedan llevar en libertad sus procesos judiciales. ¿Y ustedes creen que esos delincuentes van a estar en las calles libres y sin hacer nada? Esos delincuentes van a seguir cometiendo delitos. Y entonces, por lo tanto, la flexibilidad del nivel de justicia en el país frente al delito se ha hecho total, y en la práctica lo que estamos teniendo, una serie de delitos cada vez más alentados por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque buscan proteger a sus propios delincuentes, a los delincuentes que están encaramados en las esferas del Estado. Al señor Freddy Hinojosa, por ejemplo, el asesor en comunicaciones del Palacio de Gobierno, a los señores que están detrás de los problemas en el Congreso de la República, y a cientos de personas comprometidas en diversos delitos que han sido incluso complicados, ministros en estos delitos. El señor Guillén, por ejemplo, conversaba
con el ministro de Inclusión Social. El señor Guillén conversaba con ¿quién más? Con el ministro de Educación. ¿Y qué iba a hacer? Iba a hablar con la principal testigo del caso Cualiborma, iba a hablar diciéndole que están queriendo enterrar al gerente Nilo Burga. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que ha pasado? Ese señor se murió un 25 de diciembre en un hotel de San Miguel. Entonces, eso es lo que viene ocurriendo en nuestro país, lamentablemente, lamentablemente tenemos para eso la protección del gobierno y tenemos una serie de leyes pro crimen que no han sido todavía derogadas, siguen vigentes y siguen presentes. Sin embargo, tenemos, pese a toda esta crisis, a nuestra presidenta en Davos, en el Foro Económico Mundial. En Davos, diciendo cosas que no responden a nuestra realidad. Por ejemplo, ¿qué cosas está diciendo la señora? Que todo en el país está mejor, que ella ha logrado estabilizar la economía, que en el país están en las mejores condiciones para invertir y que pueden venir libremente a nuestro país porque acá no les va a pasar nada. Y la delincuencia que tenemos es una delincuencia que es parecida a la de los otros países, incluso menor, y por lo tanto estamos en el mejor de los mundos. Eso ha ido a decir la señora presidenta como si los presidentes, como si los inversionistas internacionales no conocieran lo que pasa en el país, creyendo que los va a timar de esa manera y dando la vergüenza al país frente a eso. En la práctica lo que ha hecho la señora es irse de paseo a Davos, sus ganas de conocer otros países, pero sin resolver los problemas principales que tenemos en nuestro país. Tenemos ametralladas personas en Atevitarte, tenemos la bomba del Ministerio Público, tenemos diversos hechos, ya los transportistas están llamando nuevamente a actos de protesta y la Presidenta cree que dentro de nuestro país está todo bien. También en estos días hemos tenido la asunción de Donald Trump. Donald Trump ha asumido el gobierno y eso nos llama la atención particularmente a quienes tratamos de representar estas fuerzas democráticas y progresistas. ¿Por qué? Porque Donald Trump en su primer discurso, primero no tiene ningún empacho en darle amnistía e indulto a todos los que intervinieron en el Capitolio cuando entró Biden a la presidencia de la República el año 2021. Pero luego ha desarrollado una serie de amenazas. Una primera que va a recuperar el canal de Panamá para Estados Unidos. Va a intervenir en los diversos conflictos regionales que existen, va a dejar de intervenir en los otros conflictos regionales, va a elevar el arancel de sus productos para los productos que puedan llegar a Estados Unidos, con lo cual va a perjudicar a muchos países de América Latina, a muchos productores, a muchos empresarios de América Latina, y entonces estamos frente a una amenaza velada que además viene obviamente empatada con todo este discurso antiderechos. Nos ha dicho a todos, según su buen entender, que para él hombre y mujer son los únicos que existen, los demás para él son personas inexistentes. Toda América Latina se viene desarrollando este discurso conservador y principalmente alentado por las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas han copado gran parte de los territorios. En cada barrio de Lima no existen menos de 3 a 4 iglesias evangélicas que vienen desarrollando un discurso conservador, vienen dándole la base ideológica al desarrollo de las políticas neoliberales mercantilistas que vienen implementando los distintos gobiernos. Estos sectores se han ido apoderando de las calles, han hecho una marcha hace poco nomás frente a la pretendida aprobación del matrimonio civil, han desarrollado una marcha en la ciudad de Lima y son la base social de este conservadurismo. Sectores de esta iglesia, como ya conocemos, tienen obviamente graves acusaciones de corrupción, graves acusaciones de perversión, de generación de actos violatorios, incluso dentro de sus propias iglesias, y que lamentablemente, tras una legitimidad aparentemente santificada por un Dios que dicen tener ellos, y en la práctica lo que hacen prácticas totalmente inadecuadas, inapropiadas, y vienen siendo la base ideológica de un proceso de asentamiento de estos sectores conservadores para darle la base social a proyectos autoritarios, como es el caso de López Aliaga, que viene tratando de acentuar su proyecto en las diferentes ciudades en base a estos sectores evangélicos y en base al desarrollo también del conservadurismo en la Iglesia Católica. Y queremos llamar acá la atención de un hecho importante. El Papa
Francisco y el cardenal Castillo, sobre todo el Papa Francisco, que es el que tiene la autoridad para esos efectos, ha decidido cerrar el sodalicio. Ha decidido poner fin a esta secta religiosa que venía trabajando al interior de la Iglesia Católica, y esto obviamente le ha tocado ganarse enemigos en estos sectores conservadores de derecha liderados por López de Aliaga. Tenemos que estar muy atentos a este conflicto porque implica también la apertura, si es que el cardenal Castillo y el Papa logran desarrollar su discurso, la apertura a un discurso sobre la justicia social, sobre la equidad, sobre el bienestar, sobre la principal preocupación en los pobres, y que lamentablemente aspectos que han ido siendo relegados en la Iglesia Católica vuelvan a tener mucha fuerza en el mensaje pastoral para buscar acompañar a los pueblos en sus luchas por liberación. Entonces es importante tener este elemento. Hay un proceso de disputa en la Iglesia Católica ahora, hay sectores muy importantes de la Iglesia Evangélica que están sirviendo de base a estos sectores conservadores sobre los cuales hay que poner atención de parte de todos los sectores democráticos, progresistas de nuestro país. Entonces esta alianza mafiosa, ¿qué está esperando? Está esperando que Dina Boluarte convoque elecciones el 12 de abril. De ahí, ¿cuál es el futuro de nuestro país? Podemos tener el 12 de abril convocar las elecciones de Dina Boluarte, que esta coalición mafiosa quiera vacarla. Y quiera vacarla para dar la apariencia de que ellos no son los que sostienen esta coalición mafiosa y no son los que sostienen este gobierno. Tenemos que estar muy atentos a ese aspecto porque eso implica que en la práctica quieren lavarse la cara para buscar ellos construir una alternativa sobre la base del fraude, del nuevo proyecto de gobierno del 2026 para adelante, que desarrolle más el conservadurismo, desarrolle más los aspectos dictatoriales de este régimen, y que podamos tener un problema de una consolidación de un proceso el cual va a ser terror para nuestro país. Va a ser el verdadero terror para nuestro país. Por eso es que lo único que encontramos en estos señores es una voluntad de satisfacer sus intereses. Ese es un aspecto que a nosotros nos parece clave, y por eso llamamos desde Cantaclaro a las fuerzas democráticas a construir la salida democrática, popular, constituyente, a construir un proyecto nacional, a construir una propuesta nacional de salida a esta crisis que permita efectivamente expresarse en lo político, en lo social y en lo electoral. Una unidad del conjunto del pueblo peruano que logre derrotar a estos sectores que se han apropiado de nuestro país y que pretenden de esa manera construir un proyecto autoritario. Creemos nosotros que es importante una salida constituyente, una salida de fondo a la crisis política estructural que vivimos como país, para poder construir las bases de un país con justicia social. A eso nos sumamos claramente y pedimos a todos los ciudadanos, a todos los partidos políticos progresistas de izquierda, a trabajar en esa propuesta y a sacar adelante nuestro país. No podemos permitir que algunos intereses de determinados sectores puedan vulnerar un proyecto nacional. Necesitamos construir el proyecto nacional, un plan de emergencia para la salida del país y una propuesta que permita que todos los peruanos entremos en esta campaña nacional, política, social, que permita derrotar a estos sectores. Hay algunas tareas. Uno, ¿cómo derogamos las leyes pro crimen? Segundo, ¿cómo logramos la convocatoria al referéndum constituyente? Tercero, ¿cómo logramos construir una alternativa de salida a la crisis entre todos los peruanos? Esas son las tareas del 2025 y creemos que es importante en ese sentido tener al pueblo movilizado, organizado, construyendo estratégicamente un proceso que permita la derrota de estos grupos. Salgamos adelante en esta crisis. Le pedimos a todos los vecinos, a todos los compañeros, a todos los amigos, salir adelante de esta crisis y construir una verdadera alternativa de cambio y transformación de nuestro país. Cantaclaro estará siempre presente en esta lucha, en esta batalla por darle una salida democrática, popular y constituyente a la crisis. Convocamos a todos los sectores democráticos a trabajar en esa línea, porque necesitamos construir un país con justicia social. Muchas gracias.